en un enfrentamiento con pandilleros en Santa Ana. 3 de nuestros agentes de la PNC han fallecido, víctimas del fuego de las pandillas. 3 policías del 911 de Santa Ana salieron a verificar una denuncia el 28 de junio de 2022. Una llamada anónima. Pandilleros escondidos en una vivienda de la colonia La Realidad. Parecía una verificación más de las que hacían cada día. No lo era. Adentro los estaban esperando, con armas largas, con posiciones preparadas, con la certeza de que los policías iban a llegar. El inspector Carlos Mauricio Velázquez cayó dentro del inmueble. El agente Franklin Lemus cayó, la agente Marta Alas recibió heridas gravísimas en el exterior y falleció horas después en el hospital. 3 agentes del 911, los 3 muertos por contestar una llamada. No va a quedar impune, ya nuestro presidente Nayib Bukele lo mencionó, que les queda claro a todas estas estructuras que vamos a utilizar todas las herramientas del Estado para apresarlos, ponerlos tras las rejas, o si ellos quieren correr otra suerte y quieren levantar un arma en contra de nuestros héroes de uniforme, pues sepa que también vamos a responder con toda la contundencia del Estado. Y entre los hombres que los esperaban adentro había uno que había salido de la cárcel 96 días antes. 96 días, esto es lo que pasó. Y esto es lo que decidió un tribunal 2 años después. Si quiere conocer los casos más impactantes de la lucha contra el crimen en El Salvador, suscríbase ahora a Alerta Criminal El Salvador y active la campana. Pero antes de llegar a esa vivienda hay algo que tiene que saber sobre el hombre que estaba adentro. Porque el negro no apareció ahí por casualidad. José Héctor Bernal Colocho, alias El Negro, pandillero del barrio 18 Sureños en Santa Ana. Ya había estado preso, el sistema lo procesó, cumplió su condena y el 24 de marzo de 2022 la reja se abrió, salió a la calle. 3 días después entró en vigor el régimen de excepción, las capturas empezaban a multiplicarse, cada semana caía alguien del barrio 18, las zonas de influencia se achicaban, los recursos se cortaban y algo todavía más peligroso para ellos. La gente del barrio empezaba a hablar, el negro volvió a la estructura lo recibió, le asignaron un rol y en esas semanas la clica tomó una decisión, no esconderse, atacar. Eligieron al 911 como objetivo, al número que existe para proteger a la gente. ¿Cómo consigue una pandilla que 3 policías entren solos a una ratonera sin sospechar nada usando el propio sistema? Así de frío, así de calculado. La vivienda de la colonia La Realidad no era la casa de ningún vecino, era una propiedad que el barrio 18 había usurpado, quitándosela a sus dueños y convirtiéndola en punto de operaciones dentro del sector. Por afuera parecía una casa más, fachada normal, puerta cerrada, sin nada que la distinguiera de las que tenía al lado. Los vecinos sabían lo que pasaba adentro, sabían quiénes entraban y salían, pero callaban, porque hablar tenía consecuencias que nadie quería enfrentar. Esa tarde alguien de la estructura marcó el número del 911, habló con calma, dio la dirección, reportó pandilleros escondidos en esa vivienda, colgó y adentro el negro y los otros revisaron sus posiciones, comprobaron las armas y esperaron a escuchar el motor de la patrulla acercándose por las calles angostas de la colonia. 28 de junio de 2022, tarde, Colonia La Realidad, Santa Ana. La central del 911 recibió la llamada. El operador registró la información y pasó el aviso al equipo de turno. El inspector Carlos Mauricio Velázquez Rodríguez revisó los datos, vio la dirección y decidió ir personalmente. Llamó a Franklin Antonio Lemus Mágico y a Marta Lisette Alas González. Los 3 se equiparon, subieron a la patrulla. Las calles de la colonia La Realidad eran angostas, de las que obligan a reducir la velocidad. La patrulla avanzó despacio y se detuvo frente a la vivienda.
Los 3 agentes descendieron y miraron la fachada. Una casa, nada más. Sin movimiento visible, sin ruidos, todo tranquilo afuera. El inspector hizo una señal, él y el agente Lemus avanzaron hacia la entrada frontal, mientras la agente Marta Alas tomaba posición en el exterior con otros agentes, cubriendo las posibles salidas traseras. Protocolo estándar, el mismo que habían ejecutado decenas de veces antes en colonias como esa. El inspector llegó a la puerta, la empujó. Entró, el agente Lemus entró detrás, la puerta seguía cerrada desde afuera. Nadie en la calle podía ver lo que pasaba dentro. Y ahí estaban, esperándolos. No hubo advertencia, no hubo palabras. Los disparos empezaron desde varios puntos al mismo tiempo, con armas largas, desde posiciones que alguien había elegido con tiempo, apostadas en los ángulos exactos que cubrían la entrada. El inspector Velázquez cayó dentro del inmueble, el agente Lemus cayó afuera, los pandilleros apostados en posición también abrieron fuego. Marta Alas recibió el impacto de las balas mientras cubría su posición en el exterior. Los agentes de respaldo llegaron minutos después. Lo que encontraron dentro del inmueble eran 2 compañeros sin vida. Afuera Marta todavía con pulso. La cargaron, la subieron a la patrulla, arrancaron hacia el hospital con las luces encendidas y la sirena abierta. Los médicos la recibieron, trabajaron sobre ella durante horas, hicieron lo que pudieron, pero las heridas eran demasiado graves. Marta Lisette Alas González falleció esa noche en el hospital. 3 agentes del 911 de Santa Ana, los 3 muertos por contestar una llamada, y el negro, herido durante el cruce de disparos con los agentes exteriores, quedó en el suelo del inmueble. No pudo moverse, no pudo escapar. Cuando los refuerzos entraron, lo encontraron ahí, lo esposaron, lo atendieron en el lugar, quedó bajo custodia policial desde ese mismo momento. Fue el único que no huyó esa tarde. Cuando sepa quiénes eran Carlos, Franklin y Marta, este caso pesa diferente. Carlos Mauricio Velázquez. El día anterior a su muerte, ese lunes, había estado en un salón de actos. Acababa de graduarse como formador en doctrina de derechos humanos en un curso con apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Le entregaron el diploma, se tomó fotos con sus compañeros, se le ve sonriendo, uniforme limpio, diploma en la mano. Esa noche llegó a su casa. El martes se puso el uniforme, otra vez salió a trabajar y no volvió. En el funeral su hijo subió al frente, mucha gente, compañeros formados en fila, familiares, ciudadanos que no lo conocían pero que fueron a despedirlo. El hijo habló despacio, con la voz firme, dijo que 2 años antes habían enterrado a su mamá y que ahora les tocaba enterrar a su papá, la misma familia, el mismo duelo, 2 veces en 2 años. Dijo que su padre había dedicado toda su vida a servir y proteger, que murió cumpliendo con su deber. Franklin Antonio Lemus Mágico, 40 años, 18 dentro de la Policía Nacional Civil, 18 años de madrugar, ponerse el chaleco, subir a la patrulla, llegar cuando nadie más llega. Vivía en Ahuachapán con su esposa y sus 2 hijos. Era conocido en su comunidad, de los que la gente saluda cuando los ve pasar, de los que el barrio quiere tener cerca. Esa tarde no llegó a su casa. Sus hijos se quedaron sin papá. Marta Lisette Alas González, originaria de Tacuba, Ahuachapán. Había elegido ese uniforme y ese día estaba donde le tocaba estar, cubriendo el exterior de la vivienda, haciendo exactamente lo que su trabajo le exigía. Recibió los disparos afuera, la llevaron al hospital con el cuerpo destrozado, ahí peleó, resistió horas. Marta fue la última de los 3 en fallecer, la última en cerrar los ojos. 3 personas, 3 familias, una sola tarde, y esa misma noche ocurrió algo que El Salvador no había visto antes. Bukele apareció en cámara, no mandó un portavoz, no esperó al día siguiente, se plantó frente al país junto al ministro de Seguridad Gustavo Villatoro, el director de la policía Mauricio Arriaza Chicas y el fiscal general Rodolfo Delgado. Los 4 juntos,
frente a las cámaras. Lo que se les viene es mucho mayor y van a pagar caro por haberle quitado la vida a estos 3 héroes que lo único que estaban haciendo era patrullando para garantizarle la seguridad al pueblo salvadoreño, para que las familias de la colonia La Realidad en Santa Ana estuvieran tranquilas. El ministro Villatoro publicó en redes los nombres de los buscados en tiempo real, identificó al negro como capturado, lanzó la búsqueda pública de Robinho y de Chimba, señalándolos como responsables directos del triple homicidio, y entonces el presidente soltó el dato, dijo que uno de los hombres que estaban dentro de esa vivienda, cuando llegaron los policías, había salido de la cárcel 96 días antes. 96 días. El país escuchó ese dato y sacó sus propias conclusiones. Mientras tanto, el negro seguía hospitalizado, bajo custodia, esposado, siendo interrogado. Ya era parte del proceso judicial desde esa misma noche, pero los demás seguían sueltos. Y lo que iba a pasar en las siguientes 72 horas fue uno de los operativos más rápidos que había visto el occidente del país. Las primeras patrullas llegaron a la colonia minutos después del ataque. Detrás vinieron más unidades, luego los soldados, luego los investigadores con sus equipos de evidencias. Las calles empezaron a cerrarse una por una. Los vecinos miraban desde las ventanas, desde las puertas entreabiertas, sin atreverse a salir. Las luces azules y rojas de las patrullas iluminaban las fachadas. La colonia de La Realidad dejó de ser una colonia, pasó a ser una escena del crimen acordonada. Soldados del regimiento de caballería instalaron barricadas con estructuras de hierro y alambre en todos los accesos. Ningún vehículo entraba ni salía sin control. Los vecinos quedaron fuera de sus propias casas hasta las 5 de la mañana del miércoles, cuando los peritos terminaron de trabajar la escena centímetro a centímetro. Cuando por fin pudieron volver, encontraron su colonia cambiada. Soldados en las esquinas donde antes paraban los pandilleros, la vivienda usurpada acordonada con cinta amarilla, investigadores entrando y saliendo con bolsas de evidencias. Al mismo tiempo, sin esperar a que amaneciera, unidades especiales se desplegaron por Chalchuapa, El Congo y Coatepeque, cerrando el cerco por el occidente, porque los fugitivos podían intentar cruzar a Guatemala como había ocurrido tantas veces antes, cuando los autores desaparecían al otro lado de la frontera y el expediente se enfriaba sin que nadie los persiguiera de verdad. Esta vez no llegaron, porque los vecinos hablaron, los mismos que durante años habían callado por miedo, los mismos que sabían lo que pasaba en esa vivienda y nunca dijeron nada porque hablar tenía consecuencias. Esta vez agarraron el teléfono y avisaron. Los fugitivos aparecieron escondidos en un mesón en Chalchuapa, dentro de habitaciones compartidas, creyendo que podían esperar a que la presión bajara. No bajó. Los agentes rodearon el mesón antes de entrar. Un equipo tomó la entrada principal, otro cubrió la parte trasera, otro bloqueó los costados. Cuando todo estuvo en posición, entraron, habitación por habitación, puerta por puerta, ordenando a los ocupantes tirarse al suelo, esposándolos, sacándolos al pasillo. La operación avanzaba cuarto por cuarto, metódica, sin apresurarse. Algunos no opusieron resistencia, se tiraron al suelo en cuanto vieron entrar a los agentes, levantaron las manos, no dijeron nada. Uno no. Rodolfo Alfredo Mejía, alias Robinho, señalado como uno de los autores directos de los disparos contra los 3 agentes del 911, abrió fuego cuando los policías llegaron hasta él, eligió disparar en lugar de rendirse y cayó abatido en ese intercambio. El fiscal general Delgado declaró públicamente que los agentes actuaron para proteger a la comunidad y que debían ser reconocidos por ello, sin proceso en su contra, sin medias tintas. El mismo operativo dejó más capturas. Chimba, detenido. Gabriela Esmeralda Solís, detenida. Un menor de edad vinculado a la clica puesto a disposición de las autoridades. En menos de 72 horas desde el ataque, el Estado tenía a los responsables identificados, capturados o abatidos. Antes de El Salvador,
Un caso así tardaba semanas, los autores cruzaban fronteras, los expedientes se enfriaban y el negro seguía bajo custodia siendo interrogado, con el expediente en su contra creciendo con cada hora que pasaba. El gabinete de seguridad no presentó a los capturados en una sala de prensa, los llevó directamente a la colonia, al lugar exacto del ataque, esposados frente a las cámaras, en la misma colonia donde habían creído que mandaban. Bajaron uno por uno de los vehículos oficiales, cabeza gacha, rodeados de agentes. El director Arriaza Chicas confirmó que entre los detenidos estaba el cabecilla de la clica responsable del triple homicidio, señaló a Chimba como autor material y dejó claro que la investigación no se iba a detener ahí. Los vecinos de la colonia La Realidad vieron esa presentación, salieron a las puertas, se asomaron a las ventanas y vieron esposados en su propia calle, frente a sus propias casas, a los mismos hombres que habían mandado en esa esquina durante años. Para esos vecinos, los mismos que habían vivido años callando, esa imagen fue algo que no habían visto nunca. Pero capturarlos era solo el principio. Detrás de esos nombres había una red mucho más grande y la Fiscalía tardó 2 años en desenredarla entera. 2 años en los que el negro pasó de la cama del hospital a una celda y de esa celda a la sala de un tribunal. El barrio 18 Sureños no operaba de manera improvisada. Tenía gente que ejecutaba, gente que vigilaba y avisaba, gente que daba refugio y gente que vivía una vida aparentemente normal y al mismo tiempo cumplía funciones dentro de la estructura. Los que abrían sus casas cuando los pandilleros necesitaban esconderse, los que guardaban lo que no debían guardar, los que miraban y callaban cuando convenía y avisaban cuando se les pedía. Esa red invisible fue la que sostuvo la emboscada del 28 de junio y fue exactamente esa red la que la Fiscalía tardó 2 años en documentar completamente quién ejecutó el ataque, quién hizo la llamada al 911 esa tarde, quién actuó como vigía en los minutos previos avisando sobre el movimiento de los agentes en la zona, quién dio refugio antes y después de la emboscada, quién facilitó el acceso a la vivienda usurpada, quién pasó información, quién encubrió. Cada hilo documentado, cada nombre en el expediente, con pruebas suficientes para llevarlo ante el tribunal, 2 años de audiencias y testimonios. El expediente se fue construyendo pieza a pieza hasta que llegó noviembre de 2024. El 19 de noviembre de 2024, Tribunal contra el Crimen Organizado de Santa Ana. Los acusados entraron a la sala uno por uno, esposados, acompañados por custodios, avanzando por el pasillo hasta sentarse frente al estrado. Las familias de Carlos, Franklin y Marta estaban ahí 2 años esperando ese día. El juez abrió la sesión, la Fiscalía presentó sus argumentos finales, repasó las pruebas, recordó los nombres de los 3 agentes, cómo llegaron, cómo entraron, cómo le dispararon, cuál era el rol de cada acusado dentro de la cadena. Todo documentado, todo probado ante el tribunal. Los abogados defensores hablaron, el juez escuchó, la sala en silencio, y entonces llegó el momento de la sentencia. El juez empezó a leer, los acusados miraban hacia el estrado, las familias de las víctimas en sus asientos, sin moverse, con los ojos puestos en el juez, y entonces pronunció el nombre de José Héctor Bernal Colocho, alias El Negro. 175 años de prisión. 50 años por el homicidio del inspector Carlos Mauricio Velázquez Rodríguez. 50 años por el homicidio del agente Franklin Antonio Lemus Mágico. 50 años por el homicidio de la agente Marta Lisset Alas González. 25 años más por agrupaciones ilícitas. El juez los nombró por separado. 50 años al nombre de Carlos, 50 al nombre de Franklin, 50 al nombre de Marta, porque cada vida valía y cada muerte tenía su propio peso de justicia. En esa sala estaban las 3 familias, la del inspector Velázquez, los mismos que 2 años antes habían enterrado a la mamá, y ese martes de junio enterraron al papá, la de
Franklin Lemus, su esposa, sus 2 hijos, los que esa tarde se quedaron sin él, la de Marta Alas, los que esperaron horas en ese hospital, los que la vieron irse la última, 3 familias, una sala. Y el negro escuchando cada condena desde su asiento frente al estrado. La misma condena de 175 años cayó sobre Chimba y sobre Gerardo Antonio Hernández Martínez, tercer miembro de la estructura procesado en el mismo juicio. Y la red de apoyo tampoco salió sin consecuencias. Gabriela Esmeralda Solís y otros colaboradores recibieron entre 20 y 23 años por encubrimiento y agrupaciones ilícitas. El que abrió la puerta cayó con la estructura. El que encubrió cayó con la estructura. 8 personas condenadas en total. El hombre que recuperó su libertad el 24 de marzo de 2022, que entró a esa vivienda, que esperó con armas largas, que no pudo escapar esa tarde porque una bala lo dejó en el suelo, tiene hoy 175 años de condena encima, sin teléfonos para dar órdenes, sin contacto con la estructura, sin voz, sin clica que lo respalde, sin nada de lo que tenía en la calle. De ahí no se manda nada, de ahí no se mueve nada, se acabó. 96 días de libertad, 175 años de prisión. Esa fue la última vez que el negro caminó como un hombre libre. Si este caso le llegó, dele like y suscríbase a Alerta Criminal El Salvador. Aquí seguimos cada caso hasta el final. Hasta el próximo video.